Estupendo, muchas gracias. Pues lo primero, buenas tardes a todos y sobre todo agradecerles a G1 Chile la amable invitación para participar en este importante punto de encuentro del sector salud. Me hubiera encantado, francamente, acompañarles en persona en Santiago. Lamentablemente, los problemas de agenda no me lo han permitido en esta ocasión, pero con igual ilusión estoy aquí de forma virtual. Antes de empezar mi breve charla, quisiera hacerles una pregunta. Y es, ¿cuántos de ustedes creen que la gran revolución del sector salud está siendo ya, a día de hoy, la inteligencia artificial? No puedo verles en sala, contesto yo misma, probablemente muchos, entre los cuales yo también me encuentro. Sin embargo, les voy a plantear otra cuestión y es, ¿y qué ocurre si la inteligencia artificial recibe datos incompletos, datos inconsistentes, incluso datos erróneos o imposibles de compartir entre sistemas, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? La respuesta yo creo que es sencilla y todos la entienden. Lo que obtendremos son decisiones probablemente mucho más rápidas, pero no necesariamente correctas o mejores, ¿no? Porque la verdadera revolución no es la inteligencia artificial, aunque es atractiva, sino la capacidad de conectar información de forma fiable a través de todo el sistema sanitario. Esa es la verdadera transformación y eso es lo que hoy brevemente quisiera hablar con ustedes. Bien, la tormenta perfecta. Entiendo que siguen viendo bien mi presentación. Realmente da lo mismo que están ustedes en Chile, yo estoy en Bruselas, Estados Unidos, Europa, Asia Pacífico. Si reunimos a un grupo de líderes de sistemas nacionales de salud o de grandes redes hospitalarias y les preguntamos cuáles son hoy en día sus principales preocupaciones, y desde GS1 Global hemos hecho este ejercicio, generalmente lo que hemos obtenido son respuestas que suelen ser muy parecidas, si no exactamente las mismas. Falta de personal, incremento de pacientes crónicos por la lógica inversión de la pirámide promocional, presión presupuestaria, problemas de suministro y una creciente complejidad. Y aquí aparece una paradoja fascinante, pero a la vez preocupante. Nunca en la historia habíamos dispuesto en los sistemas de salud, en los hospitales, de ni generado tantos datos, tanto clínicos como operacionales, y sin embargo, nunca habíamos tenido tantas dificultades para convertir todos estos datos en valor. Bien, y aquí viene la paradoja de la digitalización. Durante años y en muchos encuentros, incluso hoy, venimos hablando de digitalización. Muchos países han invertido miles de millones en tecnología, pero digitalizar no es transformar. Y es algo que tenemos que tener muy claro. Comprar software, algo que hemos visto en muchos hospitales, o comprar escáneres, no es transformar. Comprar servidores no es transformar. Llenar hospitales de pantallas tampoco es transformar. La transformación ocurre cuando, como he dicho antes, la información precisa, correcta, actualizada, fluye, y ahí es donde muchos sistemas a día de hoy todavía siguen teniendo grandes dificultades. Bien, si hoy tuviera que elegir una sola palabra para definir la próxima década, o quizás los próximos 5 años en salud, sería esta: interoperabilidad. Sé que no es una palabra especialmente inspiradora, es una palabra que no suele aparecer tampoco en grandes titulares en los medios sectoriales, pero probablemente es la palabra más importante para el futuro de nuestros sistemas sanitarios, porque la interoperabilidad lo que hace es convertir datos aislados, datos que hoy están en silos, en decisiones informadas. Y eso es fundamental para la transformación de cualquier sistema sanitario. Permite, y lo veremos con algunos ejemplos que les compartiré brevemente a continuación, cosas tan importantes como la trazabilidad de medicamentos o de productos sanitarios, de prótesis, de principio a fin. Permite incrementar la seguridad en los pacientes, básicamente porque tenemos información conectada de toda la historia clínica y todos los sucesos de un paciente. Permite también a nivel operacional mejorar la gestión de los desabastecimientos. Tenemos visibilidad, podemos tener visibilidad de la cadena de suministro.
o incluso hacer compras a proveedores de forma mucho más transparente y por tanto más eficiente, entre muchos otros beneficios. Por lo tanto, les diría que la interoperabilidad no es únicamente un proyecto de arquitectura de tecnologías de la información, como podría interpretarse, es más bien un habilitador de políticas públicas, y esto es muy relevante. Bien, ¿y cuál es el rol que GS1 desempeña en esta palabra, en la interoperabilidad? Es importante entender que la interoperabilidad no depende de una única organización, como tampoco depende de un único estándar, ni de una única tecnología. Depende de ecosistemas. Y los ecosistemas funcionan cuando cada una de las piezas que constituyen el propio ecosistema cumple una función específica. Por ponerles un ejemplo sencillo, una analogía como farmacéutica, en el proceso de administración farmacoterapéutico de un paciente en un centro hospitalario, el estándar GS1 proporcionaría la identificación inequívoca de todo aquello que estamos hablando, es decir, el medicamento, el paciente, la enfermera que administra el tratamiento, el farmacéutico que lo prepara, el médico que lo prescribe y también la ubicación donde todo ese proceso tiene lugar, el proceso de administración. Bien, si utilizamos una analogía muy sencilla, esto es lo que es capaz de hacer el estándar GS1 fundamentalmente, entre otras cosas, pero también en el hospital, en los sistemas sanitarios, hay otros estándares que coexisten, entre ellos el de HL7, que a muchos de ustedes también les resonará. El estándar HL7 lo que haría sería el sobre, por explicarlo de alguna forma, que transportaría la información entre los sistemas. Y el estándar de SNOMED sería el vocabulario clínico que se utiliza dentro de este mensaje. Es decir, con SNOMED se podría describir la enfermedad tratada, el diagnóstico, procedimientos, síntomas, etc. En definitiva, hay muchos otros, pero en definitiva, estos tres estándares, el de GS1, HL7, SNOMED, son capas complementarias de una misma arquitectura digital. Y juntos lo que hacen es construir algo mucho más importante que cualquier estándar individual en sí mismo. Construyen confianza por parte de los profesionales clínicos y no clínicos que los utilizan. Importante resaltar, porque en algunas ocasiones se confunde, no somos competidores, somos estándares complementarios, todos ellos necesarios para que la interoperabilidad de un sistema de salud funcione efectivamente. Bien, estándares GS1 en la infraestructura invisible. Como he dicho, los estándares, todos ellos no son el destino en sí mismo, pero son la infraestructura necesaria que permite llegar a ese destino, que permite obtener esa visibilidad. Por tanto, son los cimientos fundamentales para que esto sea posible. ¿Qué ocurre si no tenemos estándares y empezamos a construir, invertir en software, en hardware, en digitalización, sin poner los estándares en los cimientos? Cada integración se convertiría en un proyecto individual, los costes aumentarían y, lo más importante, la escalabilidad de ese proyecto desaparece por completo, ¿no? Sin embargo, si cimentamos cualquier proyecto de interoperabilidad y de transformación digital con estándares desde la base, lo que estamos es habilitando la posibilidad de que sistemas diferentes puedan intercambiar información automáticamente, reduciendo el coste de integración y, lo más importante, habilitando la escalabilidad. Por tanto, la digitalización de los sistemas de salud necesita estándares que permitan la interoperabilidad clínica, pero también la interoperabilidad logística, operacional, es decir, qué producto es, pero también dónde está, quién lo fabrica, qué lote tiene, cuándo caduca o en qué paciente se utiliza en última instancia, ¿no? Evidentemente, ningún paciente ni ninguno de nosotros entra nunca en un hospital preguntando qué estándares utiliza ese hospital, pero sin ellos los sistemas sanitarios seguirían siendo islas desconectadas. Si pasamos a ver algunos ejemplos, tengo poco tiempo, pero sí darles unas pinceladas. Les muestro apenas 5 ejemplos, hay muchísimos más y ese es precisamente el mensaje que les quiero traer, ¿no? No estamos hablando de proyectos pilotos, no estamos hablando de experimentos, estamos hablando de una tendencia global
Y cuando países tan diferentes con sistemas de salud tan distintos y objetivos tan diferentes llegan a conclusiones parecidas, merece la pena prestar atención. Miren, según la Organización Mundial de la Salud, y son datos que seguro conocen, entre el 20 y el 40%, entre el 20 y el 40% del gasto sanitario mundial se pierde debido a ineficiencias operacionales o administrativas. Es una barbaridad. Por lo tanto, la pregunta ya no es si podemos permitirnos invertir en interoperabilidad. La pregunta a estas alturas es si podemos permitirnos el no hacerlo. Bien, por ponerles unos ejemplos, y estoy segura de que muchos de ellos ya los conocen, en Estados Unidos han implantado la regulación del UDI, la identificación única de dispositivos médicos, y esta regulación lo que ha permitido de forma estructural es identificar millones de dispositivos médicos con consecuencias muy reales. Cuando un producto está sujeto a una alarma sanitaria y debe retirarse del mercado, los hospitales ahora pueden saber exactamente qué pacientes han estado expuestos. No semanas después, no días después, sino prácticamente en tiempo real. Y esto tiene un valor incalculable para la seguridad de los pacientes. Otro ejemplo extraordinario que también entiendo conocen es el de Europa a raíz de la entrada en vigor de la Directiva de Falsificación de Medicamentos. Cada año se vienen verificando cerca de 14.000 millones de envases de medicamentos a través del Hub Europeo de Verificación. Yo creo que estamos hablando posiblemente de uno de los mayores ecosistemas de interoperabilidad sanitaria del mundo. Otro ejemplo, en Reino Unido, el National Health Service lanzó el programa Scan for Safety. Este programa hace más de 10 años que está implementado y se inició con el objetivo de analizar qué ocurría cuando los hospitales empezaban a capturar y compartir datos de forma automatizada y estandarizada en diferentes procesos clínicos y no clínicos, ¿no? Y los resultados de los 6 trust o los 6 hospitales piloto que participaron inicialmente fueron muy contundentes. Reportaron más de 9 millones de libras de ahorro directo. Y consiguieron, evidentemente, muchos otros, y han conseguido, porque siguen evolucionando este proyecto, muchos otros beneficios, aparte de los ahorros económicos. Si nos vamos a la otra parte del mundo, por ejemplo, a Emiratos Árabes, tras implantar el estándar GS1 Data Matrix, el código bidimensional Data Matrix, y la trazabilidad de extremo a extremo en todos los medicamentos, la autoridad sanitaria de Dubái consiguió reducir en un 96% los riesgos y los errores de medicación, ¿no? Y por consiguiente mejorar tangiblemente la seguridad del paciente y automatizar también toda la gestión farmacéutica en una red sanitaria que atiende a cerca de 1 millón de pacientes al año, ¿no? Con lo cual son datos realmente impactantes. Por nombrar, aunque ya sé que tienen muchos otros, pero por nombrar un caso de éxito en Latinoamérica, el Hospital Albert Einstein de Brasil ha trabajado durante más de 20 años con sus proveedores para garantizar que cada dosis o monodosis de medicamento pueda ser identificada y trazada en origen, es decir, desde el fabricante hasta el paciente. Anteriormente a este proyecto, el Hospital Albert Einstein hacía este reetiquetado de forma manual. Hoy en día, más de 250.000 dosis unitarias ya se identifican en origen y se rastrean cada mes utilizando estándares GS1. Esto, entre muchos otros beneficios, lo que ha permitido es devolver unas 600 horas al mes que se utilizaban antes para reetiquetar estas unidoses para que estén disponibles para actividades de mayor valor, en este caso para los farmacéuticos de la farmacia hospitalaria, ¿no? Podría estar compartiendo muchos de estos casos porque son muchísimos, pero al final el mensaje que quiero lanzar es que todos llegan al mismo punto. Es decir, los proyectos, como ven, son diferentes, los países son diferentes, los modelos sanitarios son distintos, pero los resultados son extraordinariamente parecidos. Más seguridad para los pacientes, más eficiencia operacional, más resiliencia de la cadena de suministro, menor desperdicio y, sobre todo, mejor toma de decisiones.
Bien, en esta slide no voy a ir país por país porque hay muchísima información, pero estará a disposición de ustedes después del evento. Y sí he querido dejarles algunas cifras porque al final lo que hemos visto está ocurriendo en muchos países y de alguna forma quería mostrarles la magnitud real de estos resultados, ¿no? Si yo estuviera donde están ustedes hoy, probablemente me estaría haciendo una pregunta muy legítima, ¿no? ¿Estamos hablando de proyectos de éxito aislados o estamos hablando de resultados que han sido capaces de transformar sistemas sanitarios completos, ¿no? Porque una cosa es mejorar un proceso clínico o operacional, logístico, y otra muy distinta es generar impacto a escala. Y precisamente eso es lo que muestran estos datos, ¿no? No porque los números sean importantes en sí mismos, sino porque nos ayudan a entender la magnitud de lo que estamos viendo. No me voy a repetir, no me voy a extender. En Europa, como hemos dicho, se realizan más de 14.000 millones de verificaciones de medicamentos y estamos hablando de una interoperabilidad que incluye 29 países, miles de fabricantes, miles de distribuidores, más de 100.000 farmacias, todos ellos intercambiando información utilizando un lenguaje común y utilizando el estándar de GS1, ¿no? Y el sistema funciona. Les dejo los datos, no me voy a extender en ellos, los tienen a disposición y a través de GS1 Chile, si tienen interés en algún proyecto concreto de los que estoy mostrando en pantalla o en cualquier otro, estaré encantada de compartirlos con ustedes con mayor detalle. Y esto me lleva a mi última slide y todo esto que significa para Chile, ¿no? Realmente, si otros sistemas sanitarios ya están consiguiendo estos resultados, ¿qué se pueden plantear ustedes en Chile, ¿no? Yo la reflexión es que probablemente mucho más de lo que estamos imaginando a estas alturas, porque Chile no está empezando desde cero. Ustedes cuentan con instituciones muy sólidas, cuentan con profesionales sanitarios eh, altamente cualificados, con hospitales que ya están avanzando con mayor o menor madurez en su transformación digital y con una industria comprometida. Y además cuentan con una organización como G1 Chile, con una demostrada y larga trayectoria y experiencia para poder ayudarles en este proyecto de transformación digital y de facilitarles la interoperabilidad desde la base, ¿no? La oportunidad, por tanto, no consiste en inventar algo completamente nuevo. La oportunidad consiste en estos momentos en acelerar y, sobre todo, en conectar iniciativas que probablemente ya existan a nivel hospitalario, ¿no? Y evitar con todo esto que los datos, como decía al principio de mi presentación, los millones de datos que estamos generando, clínicos y no clínicos, evitar que queden atrapados en silos y que realmente puedan aportar el valor que permita a los directores del Sistema Nacional de Salud o de los diferentes hospitales a tomar las mejores decisiones basados en datos, en información veraz, ¿no? Al final, garantizar que cada nueva inversión en digitalización genere valor debe ser algo que debemos pensar no solo para una organización o para un hospital, sino para todo el sistema, ¿no? Y desde mi perspectiva global, desde el GS1 Global Office, si hay algo que hemos aprendido observando iniciativas, como les he mostrado en todo el mundo, en diferentes regiones, incluso en África, la transformación ocurre cuando existe una ambición compartida, cuando existe colaboración, cuando existe voluntad de construir juntos. Y estoy convencida de que los próximos grandes casos de éxito, probablemente que muestre en otra presentación en otra parte del mundo, eh, incorpore a Chile bueno, en un futuro más cercano que lejano. Esa es mi voluntad. Nada más por mi parte, encantada si hay alguna pregunta y muchas gracias.